Veremos administración de inversiones, un enfoque de la teoría a la práctica. Podemos, a partir de ella, determinar algunas características. Aquí tenemos el balance general y el estado de resultados. Entonces, podemos calcular el ROE simplemente con la utilidad neta dividido entre el capital total, que ahí lo mostramos circular. En este caso el ROE es 0.066. También podemos calcular la razón de reinversión, que son las utilidades retenidas, con 524.959 dividido entre las utilidades netas o totales, que da un total de 0.70. La tasa de crecimiento es entonces el ROE por B, entre 1 menos el ROE por B. Entonces, sustituyendo valores, encontramos 0.0484. Esto es para el año 2003. Aquí tenemos para la misma empresa Cemex el estado de resultados, en donde hemos agregado la razón financiera, costos sobre ventas, y tenemos también el balance general. A través de esa razón financiera, entonces podemos proyectar el estado de resultados para 2014 y lo mismo que podemos proyectar el balance general para el 2014. Entonces, podemos ahora calcular el ROE para 2014, la utilidad neta ante el capital total, es un ROE proyectado, lo cual nos da 0.060. La razón de reinversión para los estados pro forma o proyectados se calculan de la misma manera y obtenemos 0.667. La tasa de crecimiento simplemente se sustituye en la fórmula anterior y obtenemos 0.041. Aquí tenemos entonces que la tasa de crecimiento para 2013 nos dio 0.048, mientras que la tasa de crecimiento para el año 2014, una tasa de crecimiento proyectada, es de 0.0. Es decir, podemos observar que hay un decrecimiento en esa empresa, que de hecho así. Veamos ahora sobre el rendimiento. Tenemos dos tipos de rendimiento, el rendimiento promedio y el rendimiento geométrico. Veremos la manera de calcularlo. Aquí tenemos un ejemplo de la misma empresa para los cierres de las acciones de Cemex del 2 de abril de 2014 al 2 de mayo del mismo año. Entonces, aquí mostramos los cierres para ese mes. Calculamos los rendimientos simplemente haciendo la diferencia entre los precios de cierre dividido entre el precio de cierre anterior, como ahí se muestra. Esto se puede sistematizar en Excel, como lo mostramos aquí enseguida. Bueno, ahora vamos a ver los rendimientos geométricos. Tenemos otra vez los precios de cierre ajustados de esa misma empresa, que ya hemos calculado anteriormente. Entonces, basta con, para cada uno de los rendimientos, agregarle 1 en cada uno de los días y para tener los 1 más RX. Esos, acá abajo de la tabla, hacemos el producto de todos ellos con la función producto de Excel y posteriormente simplemente aplicamos en Excel la fórmula para elevar a la 1 sobre t menos y restarle 1. Entonces de esa manera obtenemos de una manera muy sencilla el rendimiento. Aquí tenemos ahora lo mismo, pero de forma mensual, promedios mensuales. Entonces procedemos de la misma manera. Aquí tenemos ya los rendimientos geométricos calculados y el rendimiento promedio. Obsérvese que son cercanos uno del otro, el rendimiento promedio y el rendimiento. Veremos ahora acciones en circulación de valor en libros. La forma de tenerlo es realmente simple. Primero, algunos conceptos. Valor a la par no es otra cosa más que el valor nominal, es decir, el valor que está inscrito en la acción. Y el capital dedicado no es otra cosa más que el valor a la par
multiplicado por el número de acciones en circulación. El superávit es simplemente la diferencia de el monto del valor actual de la acción menos el valor a la par multiplicado por el número de acciones. Y el capital contable no es otra cosa que la suma del capital común más la suma del capital común del superávit, que ya vimos cómo se calcula, y de las utilidades retenidas. Tenemos un ejemplo de cómo se determina. Aquí tenemos en esa tabla el capital común de 10.000 acciones en circulación. Si al principios del siglo pasado estas valían un peso, entonces el capital común no es más que ese valor inscrito por el número de acciones, que en este caso serían 10. El superávit, bueno, pues si se compraron 10.000 acciones a un peso y se vendieron a un peso, el superávit es cero, no se obtuvo ningún superávit. Las utilidades retenidas serían entonces, si hay 100.000 acciones, entonces sería la suma, sería 110.000 acciones, y el valor en libro sería la división entre el capital contable dividido entre el número de acciones en circulación, es decir, en este caso nos da una proporción de 11. Aquí tenemos otro ejemplo. El capital común es simplemente 1 por el número de acciones en circulación, que son 20.000 en este ejemplo. Entonces el capital común serían 20.000. El superávit, bueno, si se compraron a 1 y se están vendiendo a 20, pues serán 20 por 1 por el número de acciones en circulación, ¿sí? Entonces tendríamos por 10.000 acciones, eso nos da 190.000. Las utilidades retenidas sería, en este caso, 100.000. Entonces, simplemente hacemos la suma y tenemos el capital contable de las acciones. Entonces, una vez que es calculado el capital contable, simplemente lo dividimos entre el número de circulación para obtener el valor en libros, que no es otra cosa que el valor de cada acción. Podemos también calcular la razón de deuda capital simplemente dividiendo la deuda entre el capital contable. En el caso de razón de deuda capital a largo plazo, dividimos el pasivo a largo plazo entre el capital contable, que en este caso nos da 1.26. Podemos también calcular la razón de deuda capital a corto plazo. En este caso, la razón de deuda capital será la cantidad de deuda por emisión de bonos entre el capital por acciones. En este caso nos da entonces 0.071151. Podemos ver que la diferencia enorme que se tiene, posiblemente se tengan posibles reductoras de deuda, es decir, que la empresa pudiese estar comprando acciones, pudiese estar comprando bonos emitidos en el pasado, de tal manera que el numerador de la razón B sobre A, de deuda capital a corto plazo, se reduce. Eso podría estar ocurriendo. Ahora, podemos calcular también el costo promedio de deuda. En este caso, el costo promedio de deuda es simplemente la deuda de largo plazo entre la deuda por bonos más el capital por acciones. En este caso, bueno, la deuda total a largo plazo en 2013, a partir también de las informaciones que tenemos publicadas, es esa cantidad. Y la cantidad de activos, esto se puede obtener también a partir de los estados financieros, es otro dato, y a través de la misma información de la empresa correspondiente podemos obtener el interés de deuda a largo plazo, en este caso 5.3%. Entonces el costo promedio de deuda basta sustituir valores y obtenemos un valor de 1.45%. Vamos a las conclusiones. Podemos observar que a partir de los estados financieros podemos determinar características interesantes para problemas de inversión, bonos y acciones, y hemos mostrado la forma de determinar factores asociados a las inversiones y apalancamiento tanto a corto como a largo plazo. Muchas gracias.